damos gracias al Señor, ¿verdad? Hoy, el último sábado de cada mes, tenemos un tema para matrimonios. Hoy estamos llevando una serie que le hemos titulado Matrimonios desde cero, ¿ok? ¿Por qué desde cero? Bueno, estamos tratando temas desde el inicio, ¿verdad? Cómo poder llevar un matrimonio que agrade a Dios. Y hemos hablado de 4 temas, ¿no? Muy interesantes. Pero el tema de hoy es sumamente importante. Fíjense el título del tema. Hoy el tema es el número 5, es cumpliendo mi rol en el matrimonio. ¿Cómo se llama el tema? Cumpliendo mi rol en el matrimonio. ¿Por qué no me acompaña a Efesios capítulo 5, versículo 22? Y luego vamos a leer Efesios 5:25, por favor. Nada más esos 2 versículos ahorita por lo pronto. Ya después vamos a leer un pasaje ahí, pero... Efesios 5:22 dice la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué no me acompaña a orar? Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo bueno que tú eres, gracias porque tú eres el que inventó el matrimonio. Estamos agradecidos de que seas tú el que lo haya inventado, porque lo que tú creas es bueno y en gran manera. Así que en esta tarde oramos para que nos ayudes a entender cuál es el rol de cada uno de nosotros, tanto mi esposa como el mío. Ayúdanos, pero no solamente mirar cuál es, sino ayúdanos, enséñanos para poder cumplirlo, Señor, porque queremos tener un matrimonio verdaderamente que te agrade. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén. Amén. Así que, pues vamos a empezar. ¿Cuántos esperamos, verdad, con ganas la enseñanza para matrimonios? A ver, levante su mano. ¿Todos? ¿Verdad? Todos queremos aprender, ¿verdad? Todos queremos y bueno, algunos ahí vamos bien, otros mal, otros más o menos, pero yo doy gracias a Dios que si estamos aquí, ¿verdad? Hay oportunidad para cambiar. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí o no? No escuché nada. ¿Cuántos creen? ¿Sí o no? Ah, ok. Muy bien, vamos a empezar. Imagina que de buenas a primeras te digan, imagínense esto, vas a volar un avión el día de mañana de Mexicali a la Ciudad de México. Imagínate que te digan así, tanto hombre como mujer. ¿Qué harías si te lo dijeran así? Bueno, en primer lugar te daría mucho miedo, ¿verdad? Porque pues no sabes cómo volar un avión. Ahora, ¿qué les dirías a aquellos que quieren ponerte a manejar ese avión? ¿Sabes qué? Pues no tengo los conocimientos para poder manejarlo, ¿verdad? Que no conoces las funciones, cómo poder moverle. Te pregunto esto, ¿te atreverías a manejar sin siquiera saber un avión? ¿Te atreverías? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Ahora imagínate, ¿pondrías a tu familia en ese avión donde tú fueras a manejar sin siquiera tener un conocimiento de aviación? ¿Subirías a tu familia en el primer vuelo? ¿Sí o no? ¿No? No le dijeras, vámonos todos juntos, yo voy a manejar. ¿Lo harías o no? ¿Verdad? No lo harías. No lo harías, ¿verdad? No lo haríamos. Pues fíjense que de la misma manera, hermanos, a veces nosotros nos subimos al avión del matrimonio y sin siquiera saber cómo poderlo manejar. Nos subimos a ese avión sin los conocimientos básicos de cómo poder pilotear el matrimonio. Así como un avión está destinado a caer cuando un novato, cuando alguien no sabe manejar un avión, así está un matrimonio destinado a caer
cuando no sabes cómo funciona tu matrimonio, cuando no sabes cuál es tu rol. Así como todos aquellos pasajeros morirán en un accidente, así hoy hay muchos matrimonios que están muertos por no saber cuál es la función, por no saber qué hacer. Por eso es necesario que hoy, a través de la palabra, podamos aprender cuál es nuestro rol, para que podamos conducir a nuestra familia a un lugar seguro, un matrimonio feliz, gobernado por Dios, y no estrellemos nuestro matrimonio en el mar del dolor, de la amargura, ¿verdad? O en aquella montaña de problemas, así como cuando el avión se accidenta, ya sea en un avión, en una montaña, o cae en el mar. Que Dios nos ayude a aprender, querido matrimonio, cuál es nuestro rol. Amén. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a leer todo un párrafo y después lo vamos a explicar. Yo voy a leer Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 33, y yo quiero leerlo en una versión un poquito más moderna. Esta versión se llama Nueva Biblia Viva, y lo voy a leer, ¿verdad? Con la bendición del Señor. Dice así: sométanse unos a otros, voy a leer 5:21, por respeto a Cristo. Las mujeres deben someterse a sus esposos, al igual que se someten al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, de la misma manera que Cristo es cabeza y salvador de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Así que las esposas deben de estar sujetas en todo a sus esposos, así como la iglesia lo está a Cristo. Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella, para hacerla santa, y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. La hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e intachable. Así deben amar los esposos a sus esposas como aman a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero. Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo, del cual formamos parte, la iglesia. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola persona, como una sola persona. Sé que esto es como un misterio difícil de entender, pero ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Así que repito, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Muy bien, vamos a ver, perdón, el primer punto, vamos a ver el rol de la esposa. A ver, hermanas, ¿están listas? Sí, capitán, estamos. No sé si es Bob Esponja, ¿verdad? ¿Sí están listas o no? Muy bien. ¿Lápiz y papel? ¿Sí? Ok. Muy bien, vamos a comenzar con todo, porque la vez pasada le di a los varones y... No se crean, siempre nos toca la peor parte de varones, pero pues no es que sea la peor parte, sino es que, bueno, Dios nos ha dado más responsabilidad. Ok, pero vamos a ver esto por medio de la palabra. Empezamos en Efesios 5:21. Miren, muchas veces empezamos mal cuando se mencionan estos versículos para enseñanza. La mayoría de matrimonios siempre se inicia casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Y no es del todo honesto empezar desde ahí, porque si bien el matrimonio es una sumisión mutua, por eso el versículo 21 forma parte de los deberes del hogar. Muy bien, así que el versículo 21 es muy importante. Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Si nosotros nos acordamos un poquito lo que ha venido hablando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, el capítulo 5, es más que nada la nueva vida en Cristo, ¿ok? Empieza el apóstol Pablo a narrar cómo el cristiano hoy tiene que caminar, cómo se tiene que despojar de los viejos hábitos. Empieza a hablar de la unidad, ¿verdad? Y en este capítulo 5 también empieza a hablar acerca de los deberes, ¿verdad?, en el hogar. Entonces,
para dirigirse de una manera ya personal al matrimonio, porque habló de una manera personal de cómo se debe de portar el cristiano, la cristiana, pero ahora lo hace de una manera, ¿verdad?, matrimonial, de cómo debemos de dirigirnos en el hogar, y empieza así: sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Aquí está hablando acerca del esposo y ¿quién? La esposa. Miren, antes de empezar con el tema del sometimiento, mira, hermana, yo quiero que me ponga mucha atención a todas las mujeres, porque de aquí en adelante es donde muchas no entienden o otras ya se bloquean. Porque cuando se habla de sumisión ya no, yo no. Pero vamos a ver a qué se refiere. El Señor nuestro Dios no va a hacer algo para aplastar a la mujer, porque Dios nos hizo iguales, ¿ok? Entonces vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ver, miren, ¿qué necesita entender, hermana, para que pueda comprender? Miren, el sometimiento en el matrimonio es mutuo, y el sometimiento es una decisión. ¿Es una qué? Decisión voluntaria que ambos debemos de hacer para que nuestro matrimonio funcione, tal y cual Dios lo diseñó. Lo primero que tenemos que ver aquí es que la base, fíjense, la base o el fundamento del sometimiento no es porque tú eres mujer. Escuchen esto. No, el fundamento debe de ser por amor y respeto a Jesús. Eso es lo primero que debes de entender, hermana, para que entiendas que Jesús es el fundamento de todo, no tu esposo. El que te sometas a Él es una respuesta al amor y respeto que le tienes a Cristo. Si lo haces o no, bueno, esa será tu respuesta de cuánto amas y respetas a Cristo. Así que, primero, ¿verdad? Lo que quiero que entienda, hermana, es que tu sumisión es por Cristo. Él es el motivo. ¿Están entendiendo eso? ¿Sí? Él es el motivo. Ahora sí, ¿en qué consiste tu rol como esposa? Vamos a ver. Lo que primero que quería ver era esto. Porque muchas dicen, no, al esposo no, o esto, o muchos problemas en el matrimonio. Entonces, el sometimiento es a Cristo. Es por Él. Ahora vamos a ver en qué consiste el rol. En el versículo 22 de Efesios dice: las mujeres deben someterse a sus propios esposos, someterse a sus esposos, al igual que se someten al Señor. Miren, hay un proverbio cristiano que dice: mira cómo esa mujer trata a su esposo, así ella trata a Cristo. Mira cómo esa mujer respeta a su esposo, así ella respeta a Cristo. Yo sé por qué me miran así, ¿verdad, hermanas? Es duro. Pero esto es una verdad. Miren, hoy con la mala interpretación de la liberación femenil y el mal resurgimiento del feminismo, digo mal porque no es como la Biblia lo enseña, muchas mujeres han caído en el mismo error que Eva, la madre de todas. A la mujer, ¿verdad?, se le dice lo mismo: con que Dios os ha dicho que debes de someterte a tu esposo para que tu matrimonio funcione. Entonces aquí viene la serpiente: no es verdad. Lo que pasa es que si tú te sometes a tu esposo, vas a ser menos que él. Es el mismo engaño. Una verdad que Dios ha establecido para que la humanidad funcione bien: no comas de ese árbol. En este caso a la mujer, con que Dios ha dicho que te sometas, no lo hagas. Si tú te sometes, vas a ser menos que tu esposo. Satanás no deja de usar el mismo método, hacer exagerado a Dios. No, Satanás te dice: mira, si te pones al tú por tú con tu esposo, serás más respetada. Dios sabe eso, lo que dice el enemigo. ¿Y qué pasa? Pues se cae en el mismo error de antes. Eva mordió esa fruta. Hoy muchas mujeres siguen mordiendo esa fruta. ¿Y saben qué? Pensando que ellas pueden tomar el control, su matrimonio es un desastre. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué es el sometimiento? ¿Qué es el sometimiento? Bueno, una vez más,
El sometimiento es una acción voluntaria que me lleva, escuchen esto, que me lleva a reconocer, aquí todo cambia, que me lleva a reconocer el papel que otro desempeña, como por ejemplo, yo me someto a una autoridad porque se supone que ellos cuidan de mi paz. Se supone, ya no, es que tú no conoces, bueno, estamos hablando del deber ser. Se supone que la autoridad, un policía, etcétera, cuida para que pueda haber paz. Por eso yo debo de someterme a los reglamentos. Me someto a una iglesia porque ellos me enseñan a ser mejor cristiano, ¿verdad? Me enseñan la palabra. Me someto a mi trabajo, ¿verdad? A mi empleador, porque es de donde percibo mis ingresos. ¿Sí o no? Ahora, en este caso, es la mujer, se somete al esposo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque sabe, esta mujer que se somete a su esposo, lo hace porque sabe que Dios, escuchen, le dio la responsabilidad de cuidar de ella, de traer el alimento a la casa, de ser quien tome con todo respeto, pongan atención, hermanas, las decisiones, siempre estando de acuerdo con la mujer. Ahora escuchen, y si es que no hay un acuerdo, el hombre tomará la decisión con temor a no ofender a Dios y no abusar de la autoridad que Dios le ha delegado. Entonces la mujer, sabiendo que Dios es sabio, aquí viene el porqué, que Dios es sabio, que sabe cómo todo funciona, así como creó Dios el universo y todo funciona bien porque Él ordenó que funcionara de una manera y las demás cosas obedecen a sus órdenes. De la misma manera la mujer reconoce esto y se pone bajo el cuidado del esposo, porque honra al Creador, al que dijo así debe de ser, porque honra la sabiduría de Dios y no la cuestiona. Sabe que el lugar que ella tiene y que el esposo tiene es decisión de Dios. Una mujer sabia obedece esto y no trata de usurpar el rol del esposo, ni intenta tomar ese lugar. No, ella lo cede al esposo con amor porque respeta a Dios. Así que este es el sometimiento. Si se dan cuenta, hermanas, cómo cambia cuando entendemos de esa manera. Cuando la mujer dice, oh, ok, yo pensaba que era nomás que el garañón dice esto. No, hermana, no. Es porque Dios lo decidió de esa manera. Ahora, es que usted no sabe, pastor, cómo es. Vamos a llegar a ese punto, porque vamos a ver si eso cambia la orden establecida por Dios o no. Ese es el sometimiento, hermana. Recuerde esto, no es que usted sea menos, es que usted ama y respeta a Dios. De esta manera su matrimonio funcionará. No se deje llevar por aquellos malos ejemplos de mujeres que se ponen al tú por tú con su esposo y le dicen, aquí se hace lo que yo digo, no como en tu casa que tu papá es el que manda. Esta actitud es una rebeldía contra Dios, escúcheme, hermana, y jamás Dios va a bendecir a una persona rebelde, jamás. Así que si usted se somete a Dios, usted es inteligente, hermana, porque sabe que a Dios, a quien honra, Dios bendice. Si usted, hermana, honra a Dios, Dios la va a bendecir. ¿Entendimos ese significado, hermana? ¿Sí o no? Bueno, ahora ya cada mujer es responsable de qué hace con esta información. Ahora, escuchen, no solamente Dios da una orden por darla, Él tiene todo un mecanismo, es una cadena. Nosotros solamente somos un eslabón. Cuando un mecanismo no hace su función, el producto final se va a ver alterado. Por eso, si usted, hermana, cumple con este propósito, va a funcionar bien. Va a funcionar bien. Ahora, ¿por qué debe de someterse a su esposo, la mujer? ¿Por qué? Bueno, fíjense lo que dice el versículo 23. Dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, de la misma manera que Cristo es cabeza y salvador de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Miren, hermanas, ustedes no se someten a su esposo porque son menos o porque el hombre vale más que ustedes. No, para nada. El motivo del por qué ustedes deben de someterse es porque Dios puso al varón como cabeza del hogar, como responsable, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, el sometimiento de ustedes es una prueba
prueba de que para ustedes, mujeres, Cristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia. A ver, hermanas, ¿cuántas creen que Cristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia? A ver, diga conmigo. Bueno, así como usted cree eso, usted debe de someterse a su propio marido. Ya no hubo amén, pero bueno, eso es. Ok, miren, al someterse ustedes a su esposo, están reconociendo que Cristo es cabeza de ustedes, porque ustedes son la iglesia. ¿Se dan cuenta qué gran testimonio son ustedes, amadas hermanas? Cada que ustedes respetan la autoridad de su esposo, cada que le dan el lugar, que no se burlan de él, que no lo ponen en mal con los demás, que ante sus hijos usted lo respeta sus decisiones y no se opone a las órdenes de su esposo. Cuando usted reconoce que Dios es quien lo puso ahí, y que será Dios quien le dará sabiduría para poder gobernar su casa en cada área. Ahora depende, ¿ok? Ahora depende de usted qué hace con este conocimiento. Y luego surge otra buena pregunta. Depende de mi esposo, entiéndase, estoy poniéndome con usted. Depende de mi esposo que yo esté sujeta, es decir, depende de cómo sea él. Porque aquí viene una buena pregunta, ¿verdad, hermana? ¿Sí o no? Sea sincera, ¿se ha hecho esta pregunta usted? Nadie, bueno, a lo mejor sí, pero le da vergüenza. Pero ahorita vamos a ver qué dice la Biblia. Hermanos, me depositan en la noche, ¿eh? Acuérdense lo que quedamos. Nada, se cree. Estoy jugando. Ok, vamos a ver el versículo 24, miren. Yo no escribí la Biblia, escuchen, pero vamos a ver. Versículo 24 dice: así que las esposas deben estar sujetas en todas sus esposas, así como la iglesia lo está a Cristo. La respuesta es: no depende de tu esposo, hermana. No depende de tu esposo. Que tú estés sujeta a él, que lo respetes, que le des su lugar, que lo consideres como tu cabeza, quien te dirige, ¿verdad? No tú, ¿verdad? No tú, él es el que debe de dirigirte. Mira, sé que yo me tengo que incluir aquí, que habemos esposos difíciles. Nomás yo, ¿verdad? Nadie de los varones es difícil. Bueno, habemos varones difíciles. Escúchame, hermana. Difíciles. Incluso algunos podemos, escuchen esto, abusar de la autoridad que Dios nos da. Y somos autoritarios, porque Dios nos ha dado la autoridad y responsabilidad de ser cabezas del hogar. Y a veces abusamos de esta responsabilidad, porque la responsabilidad que Dios nos ha dado es para servir. Es para servir en nuestro hogar. Es para servir a nuestra esposa. A veces abusamos y no servimos. Nos servimos. ¿Sí está entendiendo eso? Quizás a veces somos duros con nuestra esposa, mandones, soberbios, controladores. Mira, querida hermana, escúchame por favor. Tú sigues sometiéndote a tu esposo como al Señor. Si nosotros seguimos haciendo las cosas mal, será Dios quien tratará con nosotros. Y es en serio, porque Dios nos ha confiado, póngame atención, hermana, nos ha confiado una princesa, a la hija de Dios. Y si nosotros no tratamos bien a la hija de Dios, pues nos vamos a meter con problemas con el papá de esa hija. ¿Quién es el papá de ustedes, hermanas? Cristo. No es aquel que dice que ha matado a... No, es el mismo Dios. Y créalo, hermanos, que Dios defiende a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, querida hermana, escúchame, si tú no has podido someterte, porque este es el estorbo que tú tienes. Es que, pastor, usted no conoce cómo es él. Por eso yo no me puedo someter a él. No estás dejando que la mano de Dios entre en tu matrimonio. Haga su parte, hermana, y va a ver cómo la mano de Dios se va a meter y se va a arreglar con su esposo. Sí o sí. Si su esposo es un tirano, sométase a él. Que tu respeto, hermana, y sumisión a él no dependa de cómo él te trate, sino de que tú cumplas tu rol como esposa. Ahora escúchame, ¿no? Por favor, porque aquí no quiero que me vayas a malentender. Ahora, no soportes golpes, Ese es otro asunto. No. Ni maltratos verbales. Ahí busca ayuda. Para eso están las consejerías.
Porque después pueden salir peor las cosas. No, el pastor me dijo que siguiera con él hasta el final y la hermana con los ojos todos morados ahí, ¿verdad? No, eso Dios no permite, no quiere eso, Dios no quiere, no avala la violencia, claro que no. Cuando estamos hablando de sumisión no es que Él haga las cosas de una manera incorrecta o que te haga hacer cosas que no son conforme a la palabra de Dios, no. Para eso están las consejerías, para eso están las autoridades cuando las cosas son más graves, ¿verdad? Pero que eso no sea un impedimento para que usted sea una buena esposa, para que lo trate con amor, con respeto, con cariño, que le tenga su casa bien limpia, que le tenga su comida, su ropa, que le dé su lugar donde quiera que esté. Que usted respete, a ver, oye, mira, están estas cosas, pero ¿cómo ves? ¿Cómo le hacemos? Hermano, a veces ustedes son más inteligentes que nosotros. A veces nosotros o los dos juntos. No se trata de inteligencia. Se trata de respetar el orden divino. Y Dios va a bendecir ese hogar, hermana. Confíe en que Dios ha trazado este plan antes de que usted naciera para que su matrimonio funcione. ¿Estamos entendiendo? Bueno, no hay ningún amén, pero yo creo que sí, ¿verdad? Versículo 33. Así que repito, el esposo debe de amar a su esposa como a sí mismo y la esposa debe respetar a su esposa. Entonces el rol de la sumisión de la esposa es un deber. Diga conmigo, hermana, deber. Deber. Querida hermana, es parte de tu tarea como esposa. No lo veas como una sugerencia. No, mi hermana, es un deber. Es un deber que Cristo te ha delegado y te ha dado de su gracia para que puedas lograrlo. ¿Entendieron, hermanas? Ok, ahora vamos a pasar con el rol del esposo. ¿Cuántas esposas dicen amén? Ok, una vez más empecemos con Efesios 5:21, porque también para nosotros entra este versículo. Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Para poder cumplir con mi rol como esposo, debo de entender antes que le diga a mi esposa, tú sométete, esa es tu labor. Debo de entender que la sumisión es mutua. Si no la hay, pues desde ahí va a haber un problema en el que exigimos pero no cumplimos. Y Dios no puede bendecir un matrimonio así. Entendiendo esto como primer lugar, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es mi rol como esposo. Primeramente, someterme a mi esposa por el respeto a Dios. ¿Y cómo lo hago? Pues aquí vamos a ver. Efesios 5:25. Aquí empieza ya lo que es el rol, ¿verdad? Efesios 5:25 dice: los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Entonces, fíjense, a todos los esposos, la manera de someterme a mi esposa es siguiendo el ejemplo del amor de Cristo. El amor a Cristo por la iglesia. Sin duda, escuchen, hermanos, y bueno, las hermanas también. Sin duda jamás alcanzaremos esto. Escuchen, varones, jamás lo alcanzaremos. Por eso Pablo dice esta palabra que se utiliza como un símil, ¿verdad? Se le conoce. Un símil es una comparación, no quiere decir que sea algo igual. Cuando es como, ¿verdad? No es algo igual. Pablo dice como Cristo amó a la iglesia. Escucha, entonces, ¿cómo entender esto, maridos? Póngame atención, todos los varones, póngame atención. Esto quiere decir lo siguiente: no ames a tu esposa, ¿verdad? Como te lo dijo tu padre, tu amigo, tu hermano. No la ames así. No, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Estás entendiendo? No como te enseñaron, no. Hazlo como Cristo amó a la iglesia. Que Cristo sea tu ejemplo para que de esa manera ames a tu esposa. Que no tengas de dónde más agarrar, cómo comportarte con tu esposa de ninguna otra manera más que de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Es tener ese ejemplo y seguirlo, no igualarlo, porque no vamos a poder. Eso es lo que debemos de entender. Ahora, para empezar a imitar ese amor, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Entregarnos a nuestra esposa. Es decir, que el amor sea sin condiciones. Cristo no condiciona a la iglesia para amarla.
Es decir, Cristo ama a la iglesia por decisión de Él, no por algo que haga la esposa. Entiéndase, la iglesia. ¿Me explico? Así que eso es lo primero que debemos imitar. Amemos a nuestra esposa sin condición alguna. Pastor, es que yo la amo y ella... No, nada de eso. Sin condición alguna. Porque Cristo ama a su iglesia sin ¿qué? Sin condición. No hay nada bueno que le podamos dar a Dios, hermanos. Sin embargo, Él mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Vamos a leer el 26 y 27 de Efesios 5. Dice: para hacerla santa, y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. La hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e intachable. Muy bien. Santa e intachable. La palabra de Cristo para la iglesia es la que nos ayuda como iglesia a crecer. En la palabra de Dios nos dice cómo agradarle, cómo madurar. ¿Estamos entendiendo? Entonces debemos de imitar este principio, hablar a nuestra esposa con la intención de que ella crezca, de que ella madure. Enseñarle cómo amar a su Señor Jesús y cómo puede vencer sus temores, sus pecados, cómo ella puede ser una mejor iglesia para Jesús. Este es mi rol como esposo. Pregunta: ¿qué hablamos con nuestra esposa? ¿Qué le decimos? ¿Cómo le ayudamos en sus debilidades? ¿Qué hemos hecho para que ellas crezcan, para que ellas maduren y se parezcan cada día más a Jesús? ¿Qué hemos hecho? Porque miren, el fin de que Jesús hable su palabra a la iglesia es para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, es decir, en las bodas del Cordero, sin mancha, sin arruga. De la misma manera, escuchen, así nosotros como esposos debemos de hablar, de enseñarle, de dejarle la palabra, de explicárselas a ella para que Dios pueda irlas ayudando a madurar, a crecer. Porque saben que, hermanos, un día Dios nos va a llamar a cuentas. Un día Dios nos va a decir: a ver, ¿qué le hablaste a tu esposa? ¿Qué le enseñaste a tu esposa? No, pues le dije que no era una buena para nada, que todo lo hacía mal. Ay, hermanos, no se imaginan en la que nos vamos a meter. No se imaginan. Porque el ejemplo tenemos para que la palabra que nosotros le enviemos a nuestra esposa sea para que madure, para que crezca, ayudarlas, que ella se pueda sentir segura, que tiene un esposo que le puede hablar la palabra y consolar su corazón por medio de la palabra. El Señor nos va a pedir cuentas de lo que sembramos en nuestra esposa, de lo que le enseñamos. Querido hermano, lo digo con mucho respeto, pero si tu esposa no está mejor de como estaba cuando te casaste, si está peor, estás haciendo algo muy mal. Tu trabajo como esposo es fatal. Ahora, si ella está bien, pero no gracias a ti, sino gracias a otras personas, qué bueno. Pero tú estás haciendo mal tu trabajo. Porque eres tú, el sacerdote de tu hogar, quien debe de hablarle la palabra, quien debe de animarla, quien la debe de cobijar para que ella pueda enamorarse de Jesús, que tus palabras sean de bendición para su vida, que le ayuden a crecer. Y la pregunta que viene para nosotros, varones, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Pues este es parte de nuestro rol como esposos. ¿Qué más? Vamos a ver. Versículo 28 al 30 dice: así deben de amar los esposos a sus esposas, ¿verdad? Así deben amar los esposos a sus esposas como aman a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero. Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo del que formamos parte, la iglesia.
¿Sabías que Jesús, escuchen esto, varones, ¿sabías que Jesús por la iglesia renunció a nacer en un palacio? Se abstuvo de una vida de lujos. Él ni siquiera tenía un burro propio. La vez que lo usó, lo pidió prestado. No tenía una casa propia. No tenía nada. Jesús renunció a comer, escúchenme, a comer por enseñar a la iglesia. Jesús renunció en ocasiones a dormir por orar por la iglesia y entregó su cuerpo por la iglesia. Qué gran ejemplo, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Querido varón, necesitamos renunciar a cosas que nos gustan por nuestra esposa. A comer en ocasiones, abstenernos para enseñarles la palabra. A veces abstenernos un momento de dormir para levantarnos y orar por ellas. Ahora, ¿cómo entregar nuestra vida como Jesús lo hizo? Bueno, eso se refiere, hermano, no te vas a ir a morir. Pues no, pues obviamente, y ni sería algo que trajera beneficio, porque tú y yo somos pecadores. Cristo nació sin pecado, ¿verdad? ¿Cómo entregar nuestra vida como Jesús lo hizo? Bueno, eso se refiere a que este sacrificio es de renunciar a cosas que nos gustan por nuestra esposa, ¿verdad? Una vez más, a comer para enseñarle la palabra de Dios y a dormir para orar por ellas. Esto sea hasta que la muerte nos separe, así como Cristo lo hizo. Ahora, Jesús, después de morir y resucitar, siguió amando a la iglesia y la ama aún. Pero ¿saben qué? Pero Él es eterno, Él sí puede. Nosotros no. Ahora escúchenme esto. Nosotros solo tenemos una corta vida para demostrar ese amor sacrificial por nuestras esposas. Miren, al morir, ellas ya no van a ser nuestras esposas, ellas van a ir al cielo. Querido varón, el tiempo es corto, no lo desperdicies. Cada día que no demostramos ese amor sacrificial por ellas es un día menos. Nuestro matrimonio, mira a tu esposa, en serio, mírala. Y escucha esto que te voy a decir. Tu matrimonio no es eterno. Dejemos de perder el tiempo, queridos esposos. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿qué más es mi rol como esposo? Ok, vamos a ver. Versículo 31 y 32. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán como una sola persona. Sé que esto es como un misterio difícil de entender, pero ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Jesús sabía, escuchen, que dejó... bueno, ya lo sabemos, pero lo que es... Ok. Jesús dejó a su padre. ¿Ustedes sabían eso o no? Jesús dejó a su padre. Jesús no tiene madre, así como unos creen, ¿verdad? Tuvo una mamá terrenal, pero bueno, ese es otro asunto. Pero Jesús tuvo que dejar a su padre por venir a amar y salvar a su esposa, a la iglesia. ¿Sabía eso o no? Así que Él cumplió con esto primero, que nos enseña esto, querido esposo. Tus lazos más importantes ahora es tu esposa. Es tu esposa. Es el lazo más importante. Mira, el de tus familiares, padre, hermano, hermanos y demás, vienen a segundo término. No se rompen esos lazos, no. Pero el principal lazo de responsabilidad es ser uno con tu esposa. Debe ser tu prioridad en todo. Jamás le des lugar a nadie más que no sea ella. Mira, hermano, y yo te lo tengo que decir eso con mucho respeto, pero si a tu mamá no le cae bien tu esposa y hace comentarios negativos, necesitas tratar ese asunto con tu mamá y explicarle con amor lo que la Biblia dice. Debes de cuidarla, que nadie le falte al respeto. No estoy hablando de violencias, porque para eso nos pintamos, ¿verdad? No más que me miren y yo también, y luego te pegan delante de tu familia, ¿verdad? Pero no se trata de violencias, sino que ella se sienta protegida por ti. ¿Tú la has defendido cuando alguien la ofende? Miren, a veces, hermanos, a mi esposa y a mí, nos pasa esto en la iglesia, hermanos. Muchos hermanos no respetan a mi esposa. No respetan a mi esposa como a mí, como pastor. Si bien yo soy el pastor, pero mi esposa es eso, hermanos. Ella es mi esposa. No se le debe de faltar el respeto. A veces, hermanos, en consejerías no aceptan que mi esposa les diga algo. Nos ha pasado. Y a veces quieren corregirla. Y pues eso a mi esposa y a mí nos duele, hermanos.
Nos duele. A mí me molesta que le digan algo a mi esposa, como quererla corregir. Eso es una falta de respeto, como si me lo estuvieran diciendo a mí. Ahora, obviamente, no es que mi esposa es infalible. No. Pero a veces es porque mi esposa está hablando del lado de la mujer. Y hay varones que no quieren entender eso. Y le faltan al respeto. A mí eso me molesta, hermano. Pero miren, yo y mi esposa entendemos y tenemos que tragarnos ese trago amargo. Porque sabemos que el hermano o la hermana son débiles. Y no queremos dañarles más su corazón. Pero no se vale eso, hermanos. Así como me respetan a mí, deben de respetar a mi esposa. ¿Sí están entendiendo esos? Ahora, ¿cómo puedo saber si en verdad mi esposa se siente protegida por mí? ¿Verdad? Yo le pregunto, yo tengo que preguntarle, ¿te sientes protegida por mí? Yo le debo de preguntar, hermano, tú le debes de preguntar a tu esposa, ¿te sientes protegida por mí? Pregúntale si ha pasado que a alguien le ha faltado el respeto y tú estás ahí y no le hayas dicho nada. Y no hablando una vez más de violencia, no, hermanos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de darle su lugar. A veces se burlan de tu esposa, un hermano jugando, llevándose con ella, y tu esposa se siente mal. ¿Y qué haces ahí, varón? Tu deber como esposo es hablar con tu hermano, decirle, oye, hermano, ¿qué te pasa? Una cosa es que platiquemos, pero tú estás ofendiendo a mi esposa, hermano, y eso me ofendes a mí. O sea, sé más sabio. Yo no quiero que a mi esposa le haga sentir mal. Y yo sé que ahí se pueden romper lazos. Tú tienes que preocuparte por tu lazo más importante, que es el de tu esposa. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora no estamos hablando de crear conflictos, hermano, pero estamos hablando de que tú eres la cabeza de tu hogar. De que el sometimiento de tu esposa no es un privilegio para ti, es mucha responsabilidad. Porque ella es un vaso más frágil al que nosotros debemos de cuidar. Miren, hermanos, Jesús defendía a la iglesia. ¿Sí se acuerda o no de eso? La defendía contra los fariseos. Y después de esto, ¿saben quién siguió su ejemplo? Los apóstoles. Ellos también defendían a la iglesia de los falsos profetas, de los falsos maestros, ¿sí o no? Todo esto porque lo vieron en Cristo, cómo cuidaba de su iglesia. Por eso debemos de cuidar, hermanos, a nuestra esposa. Pero aquí también necesitamos la colaboración de ustedes, hermanas. Miren, escúchenme aquí. A veces hay amistades que nosotros como esposos detectamos que no son de provecho para ustedes. Sean obedientes en dejarlas. Cuando el esposo se los pide, también cuiden de no hablar mal de su esposo frente a sus hijos. Y no permita que sus hijos hablen mal de su esposo. Es un trabajo en conjunto. ¿Estamos entendiendo? Entonces, este es nuestro rol, que nuestra relación más importante sea nuestra esposa. Pero ¿qué más? Versículo 33. Así que repito, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe de respetar a su esposo. Miren, en lo que concierne al esposo, debemos de imitar el amor de Jesús por la iglesia. Así debemos de amar a nuestra esposa, demostrándolo de la manera arriba explicada, lo que ya expliqué. En cada área, en esto consiste el amar a nuestra esposa, de imitar ese amor de Cristo. Si nuestra manera de demostrar nuestro amor por nuestra esposa no está imitando el amor que Cristo demostró por la iglesia, estamos mal. Y nuestro matrimonio jamás funcionará. Sé que pensamos, pastor, usted no conoce a mi esposa. Y bueno, en verdad no tanto, pero algunas sí las conozco. Pero te hago este reto, querido varón. Escúchame, todos los varones. Yo sé que tu esposa es el anticristo, para que vea, ya tiene todos los defectos. Así como para la esposa nosotros podemos tener todos los defectos. Pero escúchame, varón, imita a Cristo. Con ese amor, y verás cómo tu esposa te respeta, se somete, te demuestra lo que quizás ahorita no demuestra. Así como la iglesia, nosotros podemos someternos a Cristo porque Él es un buen esposo, Él es nuestro buen pastor. Que así sea nuestra esposa al ver ese amor que nosotros le demostramos a ella. Sola se va a someter, y si no se somete, la misma, hermanos, así como para la esposa, déjala.
O sea, no de que déjala y te vayas allá, no, porque ahí sí vas a agarrar el consejo, la dejé. No. O sea, déjala. O sea, mírala con amor y con cariño y nomás dile, agárrate para los tablazos. O sea, tú déjala. Si tú estás haciendo las cosas bien y ella, ya sabes, ¿no? Entonces, déjala. Ora por ella, sé paciente, ¿verdad? Y enséñale, sé paciente. Y Dios va a tratar con ella. De la misma manera, así como cuando nosotros queremos abusar de nuestra autoridad, hermana, usted sométase. Y Dios no se va a quedar con nada. Y créalo, hermanos, créalo. Y se lo digo porque yo lo he vivido. Hermano, la disciplina que el Señor nos pone es dura. Mejor ámala. Mejor, hermana, sométase. Es mejor. Cumplir, entonces, cuando nosotros hacemos eso, cumplimos con nuestro rol y ella lo va a hacer, se va a someter, hermano. Si no, una vez más, usted y yo cumplimos, hermano. Me decía alguien en una ocasión, pastor, pero ¿qué pasa si yo doy toda mi vida y mi esposa no quiere cambiar? Y pues ya sabes, él es el santo y la otra es el diablo, ¿verdad? Bueno, pues no te preocupes. No te preocupes. Cristo no cambia. Escúchenme esto. Cristo no cambia porque la esposa sea una rebelde. ¿Verdad que no? ¿Ha cambiado? ¿Cristo ha cambiado? ¿Algún día cambiará? No. ¿Saben por qué? Porque Él no puede dejar de ser. Así nosotros como esposos debemos de permanecer, independientemente cómo sea ella. Porque es imitar el amor de Cristo. ¿Cuántos esposos dicen ouch? Ya se estaban riendo cuando estaba enseñándolas a las hermanas. ¿Ya no se están riendo? Hermano, miren, esto está escrito en la Biblia. Esto no contiene error. Cumplamos con nuestro rol y sí o sí vamos a ver los resultados. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? A ver, ¿sí o no? Entonces, si nosotros creemos en la palabra de Dios, cumplamos con nuestro rol. Cumplamos. Ahora, quizás puede decir, ahora pastor, la verdad he intentado, porque muchos lo intentamos, o lo estás intentando, lo estamos intentando, ¿verdad? Pero a veces decimos, pero me canso. Lo hago unos días y después no puedo cumplir con mi rol como esposa, como esposo. Bueno, eso nos va a llevar a nuestro último punto. ¿Cómo cumplir con mi rol? Ahora vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 18, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: no se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos, ¿verdad? Dice la Reina Valera. ¿Ok? No se dejen controlar, lo que quiere decir aquí, miren, pónganme atención. No se dejen controlar por otra cosa. Pone el ejemplo del alcohol, ¿verdad? Los que algún día bebimos, sabemos que cuando bebemos alcohol, Él nos bebe a nosotros, ¿verdad? O sea, Él nos controla a nosotros, ¿verdad? Entonces, obviamente sabemos que beber alcohol no es correcto, ¿verdad? No debemos de hacerlo, ¿ok? Pero escúchenme, este es un ejemplo que aquí usa Pablo, pero escuchen, no debemos nosotros tampoco de llenarnos de ¿qué? De ira, de rencor, de amargura, de malos pensamientos. Aquí viene la aplicación. Porque si nos llenamos de esos pensamientos, así como cuando nos llenamos de alcohol, y el alcohol nos va a controlar. Si yo me lleno de ira contra mi esposa, ¿cómo voy a reaccionar contra mi esposa? Con ira. ¿Sí entienden? Por eso no debemos de llenarnos de nada más que ¿qué? Dice el versículo. ¿Llenos de qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Si de lo que nosotros nos llenamos va a ser nuestra relación en nuestro matrimonio.
Por eso, hermanos, mejor debemos de llenarnos del Espíritu para que Él derrumbe todos esos pensamientos, para que derrumbe todas esas cosas que hay en el corazón de nosotros, porque los matrimonios también sufrimos. La única manera para poder cumplir el rol, escúchame, hermana, esposa, esposo, la única manera para que tú puedas someterte a tu esposo, la única manera, varón, para que tú puedas amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, es si te llenas del Espíritu de Dios. Sin Él no vas a poder. Solamente, hermanos, el Espíritu Santo guiando nuestras vidas nos va a ayudar a poder cumplir con mi rol como esposo o esposa. Versículo 19 dice, Efesios 5, así hablarán entre ustedes con salmos e himnos y cánticos espirituales y elevarán al Señor alabanzas y cantos de todo corazón. Miren, una vez llenos del Espíritu Santo, que es una acción continua, ¿verdad? Es una acción continua, es estar orando, estudiando la palabra de Dios y obedeciendo. Esto llenará nuestra vida del Espíritu, estaremos en comunión con Dios. Después de esto, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vamos a hablar entre esposos y entre esposas será con mucho respeto. Escuchen, aquí viene la aplicación. Así como cuando cantamos alabanzas al Señor, lo hacemos con amor y respeto, ¿sí o no? Cuando alabas a Dios, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Con qué? Con amor, ¿verdad? Con respeto. Jamás le cantamos a Dios enojados con Él. Jamás le cantamos a Dios, ¿verdad? Sin amor a Dios, no. Por eso el estar llenos del Espíritu Santo nos ayuda a que en el matrimonio podamos hablarnos con amor y respeto. Y esta manera de tratarnos del esposo con la esposa es una alabanza a Dios. A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí queremos alabar a Dios? A ver. Bueno, entonces yo creo que estoy en otra audiencia. Quiero hacer otra vez. ¿Cuántos de aquí queremos alabar a Dios? Ya bien comprometidos, ¿no? A fuerzas. Bueno, pues una de las maneras también es en el cómo le hablamos a nuestra esposa y la esposa cómo nos habla a nosotros. Ya nosotros somos los responsables de querer alabar a Dios con nuestra manera de hablarle a nuestra esposa, nuestro esposo, o no alabar a Dios. Versículo 20. También darán gracias siempre y por todo a Dios nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, como consecuencia de no estar llenando nuestro corazón y mente de malos pensamientos en contra de nuestra esposa, de ira, de todo lo demás, así como pusimos el ejemplo de no estar llenos del alcohol, que es el que nos controla. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, que somos obedientes, ¿qué vamos a poder hacer? Bueno, primeramente ya vimos, hablarnos con amor y respeto. Nuestro matrimonio será una alabanza para Dios y para los demás, pero también seremos agradecidos. Mira esto, querido matrimonio. El estar quejándonos del esposo, de la esposa que nos tocó, no ayuda. En primer lugar, escúchame esto, tú lo escogiste. Dios no te puso una pistola para que tú te casaras con él o con ella. No. Dios no nos obligó. Ahora, ya cuando hacemos un pacto con Dios, es para toda la vida. Entonces, el estar mirando las cosas malas de nuestro cónyuge, que las hay, escuchen, porque eso es una realidad. Yo no soy perfecto, hermanos. Mi esposa tampoco es perfecta. No somos perfectos. Pero no me gano nada con estar concentrado en sus defectos. Si eso me la llevo pensando, ¿qué va a pasar? De eso estaré lleno. Es decir, eso me va a controlar. Y por eso no podré llevármela bien con ella. Pero en cambio, si llevo sus defectos en oración, como la pecadora y pecador que somos ante Dios, y soy agradecido con Dios por la esposa que me permite tener, porque la Biblia dice, mire lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 18, versículo 22. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, pero es igual. Proverbios 18, 22, fíjense. Dice, el hombre que encuentra esposa halla algo bueno
Y con eso el Señor le ha mostrado su favor. ¿Se da cuenta, hermanos? Es decir, el estar casado es una manera de que Dios muestre su misericordia para nosotros. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, hermano? A lo menos yo estoy contento con mi matrimonio, con mi esposa. Estoy agradecido con ella. Estoy agradecido con Dios. Somos un par de imperfectos que vamos de la mano. No sé si, no estoy a ver, ella es más que yo, o ella es más, no, o yo más. No, somos imperfectos. Pero lo que sí estoy seguro que yo he encontrado el bien, ¿verdad? Y ella también. Él es bueno, hermanos. A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Estás casado? ¿Sí? Bueno, has hallado algo bueno, querido matrimonio. Da gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa. Llévalo en sus oraciones. Sé agradecido con Dios por tu matrimonio. Esa es una de las maneras también de cumplir con tu rol como esposo. Conclusión y aplicación. La sumisión de la esposa al esposo es un acto voluntario, donde se reconoce y obedece la decisión de Dios en el rol que a la esposa le tocó. Este acto debe de ser en agradecimiento, porque Dios, que lo sabe todo, diseñó que de esta manera el matrimonio funcione. La esposa, entendiendo esto, somete voluntariamente su vida a Dios y deja en las manos del esposo la guía del hogar, siempre con respeto. Claro, ella participa en las decisiones y demás, pero siempre deja al esposo tomar las riendas del hogar, confiando en lo que Dios ha establecido. Haciendo esto, ella agrada a Dios y reconoce que Dios todo lo sabe. Y ella dice, como María dijo en una ocasión. Mire, acompáñame a Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas 1:38 dice, en esta versión dice, María dijo, soy la esclava del Señor. ¿Cuántas mujeres pueden decir eso? Soy la esclava del Señor. Bueno, algún día lo dirán. Soy la esclava del Señor. Que Él haga conmigo como tú me has dicho. Y entonces el ángel se fue. Esa es la clave, hermanas, para ustedes. Que ustedes digan, Señor, tú has decidido que yo sea eso, yo voy a hacerlo, Señor, porque soy tu esclava. Todo por amor a Cristo. El esposo, al estudiar cómo Cristo amó a la iglesia, cómo fue su vida de entrega por ella, entendiendo que la iglesia es imperfecta y así Cristo la amaba y se entregó por ella. El esposo, al estudiar y entender esto, también debe de someter su manera de amar como Cristo ama a la iglesia, no como él piensa que debe de amar a su esposa. Así como Cristo amó. Es decir, que como el esposo cree que debe de amar, o como le enseñó su tío Pánfilo, o como consecuencia de cómo sea la esposa con él, todo eso queda en segundo término. El esposo somete su manera de amar e imita en lo más posible el amor de Cristo por la iglesia. Un amor sin condición, un amor que va más allá de lo que la otra persona merezca. El amor que descansa en la pureza de Dios. No es nada fácil, pero es posible. Por eso, para cumplir cada uno con su rol, es necesario estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a cumplir con esta tarea, para podernos someter unos a otros en el temor de Dios. Es decir, solo el Espíritu Santo nos puede llevar a obedecer y cumplir con nuestros roles por el temor a Dios, por lo que a Él le tenemos. Ya en el caso que nuestra esposa, escuchen, o esposo no sea creyente, escúchenme lo que le voy a decir. Es mostrar el mismo amor, someterse de la misma manera y esperar hasta que tu cónyuge entregue su vida a Cristo. Aquí no alteran los cambios. El esposo, si tiene una esposa no creyente, tiene que vivir como ese esposo, como si su esposa fuera creyente. Amar a su esposa de la misma manera como ya explicamos. Y si la esposa tiene a un esposo no creyente, ella debe de someterse a su esposo de la misma manera como su esposo fuera creyente, hasta que su esposo
sea convertido. Y no quiere decir que de ahí en adelante ya no. No. Sino que eso no altera nada. ¿Estamos entendiendo? Y no solo, escúchame, si tú tienes a una esposo no creyente, no solamente para que cuando ella o él se convierta, ella te pueda regresar el amor que tú necesitas. Escúchame, no. Sino porque ella o él es un alma que necesita la salvación de Dios. Y tú vas a ser la persona más cercana a Dios que él o ella puedan tener. Tú le vas a demostrar el amor de Dios a través de ti. ¿O le vas a cerrar la puerta? Entonces, querido matrimonio, solo a través de estar llenos día tras día del Espíritu Santo podremos cumplir diariamente con nuestro rol hasta que la muerte nos separe o Cristo venga primero. Amén. ¿Aprendimos? Pues, ¿qué les parece si le pedimos a Dios que nos llene de su Santo Espíritu? Que nos ayude a que a diario podamos buscar esa llenura a través de la comunión con Dios en oración y en el estudio y obediencia de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar y después vamos a adorar a Dios. Y mira, querido esposo o esposa, tienes que ser bien honesto. Escúchame, Dios no bendice la versión que tú aparentas ser. No, eso no. Dios bendice la versión que tú eres. Es decir, si tú muestras ser otra persona y nunca te abres con Dios, Dios jamás te va a poder ayudar. Pero si tú a Dios le dices, Señor, yo no puedo, en serio, Señor, hasta ahorita no he podido amar a mi esposa como tú amas a la iglesia. Y si tú, hermana, le dices, Señor, yo no puedo someterme a mi esposo por más que intento. Por más que intento, no he podido. Pero ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a lograrlo. Cuando tú haces eso y en verdad te humillas, la mano del Señor se extiende y toca tu vida para darte esas fuerzas que tú ahorita no tienes. Ahora, si tú dices, no, es que yo no quiero intentarlo, ahí Dios ya no puede hacer nada. Si tú crees que tú estás bien, hablando primero de las esposas y termino con el esposo. Si tú, hermana, crees que estás bien siendo rebelde con tu esposo, tratándolo así, gritándole, no dándole el lugar que él se merece, porque quizás él es esto. Si tú crees que de esa manera estás bien, en verdad, y no quieres cambiar, tu matrimonio jamás va a mejorar. Pero si tú abres tu corazón a Dios y le dices, Señor, es que estoy herida con Él, tengo cosas con Él y quizás esto me impide, o sea, no tengo una excusa, pero quizás esto me impide, por favor, sáname, sana mi corazón y ayúdame a verlo no con sus defectos, sino a ver la posición que tú le pusiste a Él. Pero ayúdame, Señor, porque estoy cansada. Esta es la clave, hermana, por favor. Estoy cansada de ponerme en contra tuya, porque al no someterse al esposo, hermana, no está en contra del esposo, está en contra de Cristo. Y créalo que hasta ahorita no ha existido nadie que le gane una batalla a Cristo. El cristiano no fue hecho para pelear con su Señor. El cristiano fue hecho para adorar a su Señor. Así que hable con Él, hermana, y Él la va a entender y Él la va a ayudar. Querido hermano, esposo también. Si tú has sido gravoso con tu esposa y no entiendes cuál es tu rol y crees que tienes que estarle ofendiendo y te sobrepasas con ella y no has querido cambiar y porque ella no se somete, tú tampoco la amas y porque a lo mejor vienes de otro matrimonio frustrado, a lo mejor te hicieron cosas y no puedes hacer eso, es lo mismo. Háblale al Señor. Dile, Señor, no puedo amarla porque en mi corazón hay amargura y resentimiento. No puedo amarla como tu palabra me dice porque siempre están aquí en mis pensamientos, Señor, sus malas acciones. Ayúdame a perdonarla. Porque yo quiero, Señor, ser obediente a ti. Yo quiero amarla a ella,
no por lo que ella es, sino por lo que tú eres, Señor. Y si ustedes dos, amada hermana, amado hermano, hacen eso, como una vez Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Dios va a sanar tu matrimonio y Dios va a restaurar tu matrimonio. Pero necesitas querer. Amén.